La aprobación del primer Estatuto de Autonomía en agosto de 1982 y la constitución del Parlamento Provisional de Canarias pocos meses después supuso el inicio de un nuevo camino que estaría lleno de retos y objetivos que alcanzar, también de obstáculos que superar. Un camino de autogobierno desde el trabajo responsable y la altura de miras de aquellas personas que decidieron afrontar este nuevo proyecto para Canarias. 4 décadas que han transformado la vida social, política, económica y cultural de las islas. Bueno, lo más importante de estos 40 años es que las grandes decisiones que afectan a cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria se toman aquí, en las islas. Asuntos como la sanidad, la educación, por poner dos ejemplos, creo que son muy importantes, se toman aquí, no se toman en Madrid, ni los resuelve un ministerio que está, al fin y al cabo, alejado del territorio. Soy de los que creen que cuanto más cerca de las personas y más cerca del sitio en el que esas decisiones van a surtir sus efectos se tomen, pues seguramente más acertadas. Se conoce mejor la realidad de los territorios y de las personas, quienes más cerca de esa realidad y de esas personas están. Y de ahí viene, es tan sencillo como eso, y de ahí la importancia de tener una autonomía, como es en este caso la de Canarias, que digamos, esas decisiones tan importantes se toman fundamentalmente por sus representantes. Los canarios y las canarias van a las urnas cada 4 años, ahora puede variar, pero en principio cada 4 años, y eligen a sus representantes por cada una de sus islas, que luego, unidos en este Parlamento de Canarias, cada uno representando su formación política, pues toman esas decisiones. Por lo tanto, es tan importante participar en esas elecciones autonómicas, elegir a nuestros diputados y diputadas por cada una de nuestras islas, en este caso por la isla de Lanzarote, para que esos representantes de la isla luego trasladen al Parlamento pues esa realidad, no solo la realidad global de Canarias, sino luego cada una de esas realidades insulares. Y por eso es tan importante, y a mí me parece que es casi más relevante y más importante que lo que pueda ocurrir en Madrid o en Bruselas, ¿no? Lo que ocurre aquí y que lo decidamos aquí. Bueno, el Parlamento de Canarias ha supuesto, de luego, un avance importantísimo, no solo en el autogobierno, sino en aquellos avances con la capacidad legislativa que tiene este gobierno para ir sacando adelante pues, los grandes retos que tenemos, sobre todo en materia de servicios públicos, ¿entiendes? Sanidad, educación, en políticas sociales. Por tanto, ha ejercido durante muchos años, y yo creo que además en el tiempo cada vez de forma más intensa, una actividad muy considerable y lógicamente atendiendo al interés general. Por tanto, es el espacio no solo de la palabra, sino el espacio también de la acción pública y política. Bueno, el Parlamento de Canarias, que cumple 40 años, es la Cámara, la soberanía popular, está representada la soberanía popular del pueblo de Canarias, de todas las 8 islas, y desde luego muchas veces ha parecido una cámara lejana, ¿no? Lejana a los problemas cotidianos. Y la realidad es que un ratito solo escuchando el Parlamento podrá comprobar cualquier ciudadano que aquí se tratan no solo los grandes asuntos de Canarias, que también, obvio, sino también los asuntos cotidianos de cada una de las islas, los problemas de cada municipio de Canarias, de cada barrio, casi si me apuran, del archipiélago. Y por eso es tan importante la defensa de esta Cámara, la defensa en este caso del trabajo que aquí se realiza por parte de 70 diputados, insisto, de todas las islas, que defendemos cada uno la circunscripción que nos toca, pero en el conjunto de Canarias hay una clara defensa de los intereses de este archipiélago. Yo creo que es importante resaltar en estos 40 años el papel que ha jugado el Parlamento en la defensa de los intereses del autogobierno, de los intereses de Canarias y desde luego del desarrollo de esta tierra. Bueno, pues lo primero que quiero decir es que estamos de cumpleaños. El Parlamento de Canarias cumple 40 años, creo que eso es importantísimo, de nuestro autogobierno, de nuestro Estatuto de Autonomía, y hay que decirle a la ciudadanía que aunque nos vean muy lejos, estamos muy cerca de ellos por lo siguiente: aquí se votan las leyes, este es el poder legislativo. Eso significa que todas las leyes que aquí se aprueben después van a afectar a todos y cada uno de los canarios, a los 2.200.000 canarios que hay. Por tanto, yo sí invito a la gente a que intente acercarse más a nosotros. Evidentemente es una función nuestra tener que acercarnos a la ciudadanía, pero sí les quiero decir, de verdad,
nuestra actividad les afecta en el día a día. Aquí se aprueban leyes y las leyes después se tienen que cumplir, por tanto, esas leyes les van a afectar a todos y cada uno de los canarios. Pues yo solamente les digo que aquí se legisla, aquí se hacen cada día leyes que van a transformar, que van a condicionar la vida de todas las personas. Por ejemplo, hoy, el día que aprobamos la ley del cambio climático, la ley de renta ciudadana, una ley que proviene del Estatuto de Autonomía que aprobamos en la legislatura pasada, todo lo que se hace aquí tiene redundancia en la vida de las personas. Por lo tanto, es muy importante. Hemos intentado abrirlo en canal, ser más naturales, menos cubitos de hielo, como digo yo, encima del estrado, pero a veces es difícil llegar, ¿no? Y quizás a mí me cuesta menos por mi edad, que pues estoy en las redes sociales, hablo con más gente, pero quizás hay que transformar un poco la vida parlamentaria, ¿no? Quien se pone a ver un pleno mira lo aburrido que es, porque son cuestiones muy técnicas, poco atractivas para la gente, y eso lo debemos cambiar, ¿no? A veces yo siempre digo menos bla 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 y más preguntas directas sobre cuestiones que le interesan más a la ciudadanía, ¿no? Hay un montón de leyes de las que nos hemos dotado y que han beneficiado en su conjunto a la sociedad canaria. No solo la legislación, sino lo que significa el sistema de financiación autonómico, donde prácticamente un 70% de los fondos nos vienen del Estado, un 18% es de lo que recaudamos y en torno a un 12% es de lo que nos viene de la Unión Europea. Por tanto, eso conjuga que la solidaridad de toda la ciudadanía europea, española y canaria trae consigo que podamos ofrecer en Canarias servicios públicos de calidad, como la educación, como la sanidad, como los cuidados, como la vivienda, que estuvo muchos años sin construirse y ahora se está volviendo a recuperar en la oferta de vivienda pública. En definitiva, que la sociedad canaria sea una sociedad del siglo XXI, una sociedad dotada con leyes modernas que protejan y den seguridad jurídica y sobre todo donde se redistribuya la riqueza, que es una cuestión fundamental desde nuestro punto de vista. El autogobierno ha traído consigo los mejores años de la historia de Canarias. Un espacio que va más allá de su función legislativa y de control al gobierno, convirtiéndose en un foro para la reflexión sobre todas aquellas cuestiones de interés para la sociedad canaria. Estoy convencido que todos los ciudadanos opinan que la transición democrática en nuestro país fue una decisión extraordinaria para el conjunto de la ciudadanía y para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y, en definitiva, poder desarrollar una vida y una convivencia más razonable en los territorios. Por tanto, la descentralización del Estado autonómico es otro gran acuerdo y logro del consenso político. Situados ya en Canarias, en el marco de esos 40 años de democracia y de convivencia, hay que decir que ha sido lo mejor que le podría ocurrir a Canarias. Lo mejor porque es verdad que Canarias tiene un régimen económico y fiscal especial, es región ultraperiférica, pero después tiene que administrar la convivencia siendo autonomía, dirigiendo sus propios destinos, y esos destinos los dirige el Parlamento de la Comunidad Autónoma, que es quien elabora las leyes y es quien conforma las mayorías parlamentarias para tener gobierno. Es verdad que Canarias ha avanzado mucho desde el punto de vista de las mejoras sociales. No es menos cierto que Canarias ha avanzado mucho en la mejora de nuestras infraestructuras y en la mejora de la calidad de vida de las islas. Sí, bueno, cumplimos 40 años de parlamentarismo, del Parlamento de Canarias, y evidentemente eso es muy positivo para todos los demócratas. Aquí la soberanía nacional está, insular, regional en este caso está aquí, en este Parlamento de Canarias, y nosotros aquí lo que hacemos fundamentalmente es el poder legislativo dentro de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí es el poder legislativo, aquí donde se crean las leyes, pero además llevamos todo el tema de la acción de control al gobierno. Creo que el Parlamento ha sido muy importante para Canarias, ha sido muy importante para todo nuestro proceso democrático y también para nuestro desarrollo económico y social y político. Lógicamente no se puede aplicar la política. Yo vengo de un municipio, como te dice, sin tener una mano legislativa, ¿no? Yo creo que el Parlamento ha hecho una función durante estos 40 años de dar una estabilidad, de afianzar la democracia.
y he podido disfrutar de estos 4 años y ver la diferencia de la política municipal, una política de cercanía, una política de no planificar la agenda porque siempre te aparece personas en la puerta del ayuntamiento, a una política legislativa, ¿no? Aquí se dictan las normas, se regula todas aquellas conductas que reclama la ciudadanía o reivindica la ciudadanía. Para mí ha sido muy satisfactorio y lógicamente yo creo que nos quedan otros 40 años de actividad. Lo primero, 40 años son muchos para una persona, pero pocos para la historia de un pueblo. Pero sin embargo estos 40 años de autogobierno, que lo expresa el Parlamento, son de los más importantes de nuestra historia en torno a la mejora del bienestar, de la convivencia, de la democracia. Yo creo que una de las claves de la transición política española fue reconocer la diversidad territorial, y Canarias tiene una identidad propia por nuestra historia, por nuestra cultura, por nuestra situación geográfica, y esa Constitución nos otorgó el derecho al autogobierno, a que una parte de las decisiones se tomaran aquí por los representantes de la gente de aquí, y eso se expresa en el Parlamento. El primer Estatuto de Autonomía del año 82, luego el 96 y recientemente en el 2018 han ido perfeccionando la estructura de autogobierno, es decir, la capacidad de decidir desde aquí los asuntos que interesan a la ciudadanía. Y han sido 40 años de progreso, de consolidación democrática, de reconocimiento de derechos, de mejora de los servicios, de las infraestructuras. Bueno, a mí me gustaría invitar a los ciudadanos a que se acerquen un poco más a conocer cuál es la actividad diaria, cuál es la importancia que tiene un parlamento como este, como el Canario, en un archipiélago difícil de gestionar, 7 islas, 8 islas en este caso, 7 estructuras insulares en cuanto a cabildo se refiere, formas de ser distintas, cada uno con su idiosincrasia, con su forma de pensar. Por lo tanto, aquí, que se nutre el resto del archipiélago de todas esas leyes que salen adelante, de todas esas propuestas y sugerencias en beneficio y en pro de cada uno de los ciudadanos, indistintamente de dónde viva, necesitamos que se nos conozca un poco más. En el 2023 se cumplen 40 años de autogobierno y del primer Estatuto de Autonomía en Canarias. Eso lo que implica es que todas las transferencias que se han dado por parte del Gobierno de España a nuestra comunidad autónoma en materia pues de derechos como puede ser la sanidad pública, la educación pública, los derechos sociales, las infraestructuras en materia de carretera, puertos, aeropuertos, en fin, un sinfín de competencias que nos ha permitido fortalecer nuestro autogobierno. Decir que en Canarias o en el conjunto de España puede haber cierta desafección desde la política es poner en riesgo algo tan fundamental y tan básico como la democracia. La democracia hay que cuidarla, hay que mimarla, hay que protegerla. Por tanto, nosotros que somos los que damos la voz a los ciudadanos y ciudadanas, en este caso de la isla de Lanzarote, que pusieron su confianza en nosotros, debemos ser capaces de transmitir la actividad que se hace en esta Cámara, en la Cámara del Parlamento Canario. Una Cámara que legisla en cuanto a la realidad de nuestro archipiélago y por otro lado también es controladora y fiscalizadora del propio Ejecutivo Regional, del propio Gobierno. Además, Canarias tiene la singularidad de tener diputados y diputadas por circunscripciones insulares, lo que permite también dar a conocer la realidad de cada isla, porque siendo Canarias en su conjunto, teniendo preocupaciones comunes, tenemos realidades muy distintas y por tanto hay que poner en valor, manifestar, exigir, explicar, sobre todo explicar cuál es la situación que a lo mejor de una reivindicación como puede tener nuestra isla, Lanzarote, y ser capaces de que el conjunto de la Cámara, el conjunto de Canarias, por tanto, pueda entenderlo, apoyarlo a través de una norma, de una ley o a través de una PNL o de una pregunta y que el Gobierno sea sensible, pero también el conjunto de los diputados y diputadas representadas en el arco parlamentario. 4 décadas cargadas de logros, pero también de obstáculos a los que enfrentarse, los últimos relacionados con la pandemia de la COVID-19 o el volcán de La Palma, que han vuelto a poner a prueba a las sociedades de todo el mundo. Etapa en la que ha vuelto a quedar demostrado que Canarias y sus instituciones han estado a la altura. Se ha constatado la capacidad de las islas de reinventarse ante uno de los mayores retos vividos en su historia.
Yo creo que con el nuevo Estatuto de Autonomía prácticamente todas las competencias que la Constitución recoge pueden ser transferidas a las comunidades autónomas ya están. Otra cosa es que esas competencias, para poderlas ejercer, para que digamos se desplieguen con efectividad, pues también requieren de recursos económicos y recursos humanos. Ahora, por ejemplo, que vamos a asumir, como decía, las competencias en materia de costas, pues se necesita que el Gobierno de Canarias pues esté dotado de un personal, presupuestariamente, etcétera, etcétera, porque bueno, en el papel está bien, pero luego hay que desarrollar esas competencias. No creo que ya quede muchas más competencias por desarrollar, en el sentido de que prácticamente el 100% de las competencias que son transferibles a las comunidades autónomas pues ya están en nuestro nuevo Estatuto de Autonomía del año 18. Que lo que priorizaría en este momento, aparte de que efectivamente Costa se transfiere ya a principios del próximo año, es cumplir exquisitamente con las que ya tenemos asignadas, es decir, ser capaces de desarrollar en su plenitud las competencias que nos han sido asignadas y por tanto ser eficientes en el gasto de los recursos públicos y por tanto desarrollarlos con toda la capacidad suficiente para que todo eso llegue cuanto antes a la gente, que la gente perciba que es una administración ágil, que la burocracia no entorpezca la labor y sobre todo los objetivos que la ciudadanía legítimamente tiene, y creo que en la medida en que somos capaces de ir incorporando y desarrollándolas todas en su máxima plenitud, seremos capaces de ir incorporando otras cuestiones, entiéndese por ejemplo en cuestiones de puertos, aeropuertos y bueno, cuestiones de este tipo que en fin, yo creo que también a veces con una buena coordinación interadministrativa también somos capaces de sacarlo adelante. Quedan competencias que tenemos que conseguir que el Estado traslade a Canarias porque la cercanía es lo que le da también mayor agilidad, y quedan competencias de la propia comunidad autónoma que hay que empezar a trasladar a los gobiernos insulares, a nuestros cabildos, que son figuras de gobierno que dependen también de la estructura del gobierno canario, pero que con competencias propias se puede gestionar la economía de cada una de las islas. Y en esa línea hay que añadir además que en los presupuestos que elabore el Gobierno de Canarias hay que seguir manteniendo los equilibrios, porque los crecimientos son dispares. La realidad de Fuerteventura y Lanzarote no tiene mucho que ver hoy con la de La Palma, Gomera y Hierro. El traspaso de las competencias es una materia bastante compleja de entender, porque nuestro Estatuto de Autonomía sí es verdad que nos da una serie de competencias, pero eso no significa que sean competencias exclusivas, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Siempre tenemos que ir en muchas de ellas de la mano del Gobierno. Por ejemplo, en materia de sanidad, el Gobierno de Canarias es competente. En materia de educación, el Gobierno de Canarias es competente. Pero después hay otra serie de competencias, como puede ser la de costas, como bien has dicho, que nos afectan a todos los canarios y que, sin embargo, a pesar de que el traslado de esas competencias será a partir del 1 de enero del 2023, quedan todavía muchos flecos pendientes. Bueno, tenemos el Estatuto de Autonomía Canario, que aprobamos en la pasada legislatura, en el año 2018, es el más moderno. Si hablamos de comparaciones, esto nos gusta mucho compararnos, aunque nuestras realidades sean completamente distintas, pero si tuviésemos que compararnos con el Estatuto de Autonomía catalán o el andaluz, pues es igual. Es decir, que no se trata tanto de las competencias como la de Costa está recogida en el Estatuto de Autonomía del 18. El resto de comunidades autónomas son más antiguos, sin embargo el nuestro es muy moderno. Se trata más bien de cómo ejecutar las competencias. Por tanto, creo que el debate no está tanto en qué nos falta transferir, porque creo que prácticamente toda la voluntad de las exigencias que hemos planteado todos los grupos parlamentarios están recogidas, sino ser capaces de materializarlo, ¿no? Obstáculos que se han superado gracias a la toma de decisiones que se han ido debatiendo y aprobando en un espacio como el Parlamento de Canarias, espacio de entendimiento y de diálogo durante estas 4 décadas. Todavía queda mucho por hacer. Es verdad que tenemos que empezar a descentralizar acciones importantes en los ámbitos territoriales de Lanzarote, Fuerteventura y las Islas Verdes para poder afrontar el futuro en igualdad de oportunidades. Que un ciudadano de La Gomera, de Lanzarote, de Fuerteventura, para hacer su carrera universitaria tenga las mismas oportunidades que un ciudadano de Gran Canaria o de Tenerife, que es donde están las universidades. Y todo esto lo que ha hecho es que nuestro estatuto
la descentralización competencial del Estado autonómico ha llevado a los canarios a una vida mejor. Yo recuerdo, en el caso de La Gomera, en el año 1974, todavía para comunicarnos con la isla de Tenerife tardábamos por vía marítima 9, 12 y 14 horas y no había aeropuerto. Hoy hay aeropuerto, tardamos 45 minutos, en fin, ha mejorado todo. ¿Tenemos que seguir mejorando en el futuro inmediato? Indudablemente, esa es la clave. Queda mucho por hacer, porque seguimos teniendo desigualdades, pobreza, infraestructuras que mejorar, servicios públicos que perfeccionar, pero son los mejores 40 años de nuestra historia y mucho tiene que ver con la democracia, con el autogobierno y con esta institución que representa a la soberanía popular. Aquí están representados los hombres y mujeres que a su vez representan la ciudadanía de las 8 islas del archipiélago y también de los canarios del exterior. Por lo tanto, 40 años muy importantes y este aniversario hay que ponerlo en valor porque esta es la casa del pueblo y aquí se decide cada día lo que conviene a la ciudadanía. Hoy, por cierto, con 2 leyes extraordinarias, la ley para luchar contra la crisis climática, que es un mal global, y otra ley que discutiremos y aprobaremos hoy, que es la de la renta canaria. Se trata de proteger a la gente más debilitada, más vulnerable, con una renta que permita una vida digna, ¿no? Por lo tanto, un buen día para celebrar ese 40 aniversario. 40 años en los que se ha ido construyendo un espacio de convivencia, tolerancia y respeto, fortaleciendo un sistema de garantías y libertades, resultado de un esfuerzo compartido por varias generaciones de personas con profundas convicciones democráticas. ¿Es el Parlamento canario crispón o se parece mucho a lo que desgraciadamente estamos viendo en el Congreso o en otros parlamentos? Afortunadamente no, pero porque no tienen representación aquellos que no cuidan, no protegen, no quieren y no cuidan la democracia. Así que a todos aquellos que piensen o que cuestionen la política en sí misma, piensen que la política es lo que permite tener derecho, libertades, expresar, exponernos con libertad nuestras opiniones, que discrepemos desde el respeto, pero sobre todo que garanticemos nuestros derechos en convivencia. Hay mucho ruido y el ruido es de unos pocos. Y el ruido de los pocos son aquellos en los que no creen en el sistema y no creen ni respetan la democracia. Y hay que tener muchísimo cuidado. Muchas veces oímos frases que ni entendemos bien, no sabemos lo que significan, pero que entran en la parte más visceral, en la del odio, en la de la crispación, en la de la desigualdad, en la de poner en riesgo absolutamente todo. La política en mayúscula es la que se da en la inmensa mayoría de las personas que han dado un paso al frente. Yo siempre aprovecho la oportunidad para animar a todos los jóvenes y no tan jóvenes que quieran de verdad, que tengan una vocación de servicio, que pongamos nuestro granito de arena para construir una sociedad más justa, más igual, y que se crea de verdad en la honestidad de la política. La política es honesta en sí misma, es un servicio absolutamente de una percepción de comunidad, de mejora de la calidad de vida de nuestra gente, de defender nuestra tierra y de defender nuestra isla. Bueno, yo creo que hemos sido ejemplo, llevamos una legislatura complicada, sobre todo por todo lo que hemos tenido que vivir, vinculado a la pandemia, a las diferentes catástrofes. En La Palma, pues lógicamente la última, que es la mayor catástrofe que ha ocurrido en la historia de nuestra comunidad autónoma, y hemos visto como todos hemos remado en la misma dirección, ¿no? Esto supone lógicamente un ejemplo para la ciudadanía que piensa justamente lo contrario. El debate es sano, el debate político se tiene que dar, las posiciones diferentes, si son bien entendidas, lo que vienen a conseguir es enriquecer ese debate. Y creo que bueno, el Parlamento de Canarias efectivamente es un ejemplo de trabajo, de ponernos todos en el mismo lado de la cuerda a tirar cuando es absolutamente necesario. Hemos tenido el ejemplo claro en esta legislatura. Aquí discutimos mucho.
sea, aquí evidentemente es donde se plasman las diferentes ideologías de los diferentes partidos políticos, con lo cual, pero sí es verdad que somos capaces de llegar a consensos importantes. Aquí se aprueba lo que es el mayor instrumento de todos los gobiernos, que es el presupuesto de las comunidades autónomas. En este caso aquí se aprueba el presupuesto de Canarias y claro que luchamos. Ahora estamos en fase de enmiendas y yo como diputada he presentado una enmienda por más de 4 millones de euros para que haya más dinero para mi isla. Por lo tanto, sí que es verdad que debatimos instrumentos normativos y económicos muy importantes, pero es verdad que bueno, es una Cámara muy viva, es una Cámara que evidentemente tratamos los problemas de todas las islas. Es verdad que aquí se viene a dialogar, es verdad que aquí se viene a exponer puntos de opiniones diferentes, pero es verdad que siempre se llega a un consenso. En las votaciones, pues lógicamente se gana aquella corriente que represente una idea hacia lo que se presenta, ¿no? Pero sí creo que ha dado muestras a las sociedades de ese consenso, de no esos escándalos que vemos a nivel nacional. Aquí no venimos a tirarnos los trastos y cuando nos tiramos los trastos reconducimos el tema. Aquí se viene a trabajar por y para la ciudadanía de Canarias y en este caso los diputados y diputadas de la isla Lanzarote y La Graciosa, pues por y para la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa. Creo que hemos sido capaces de incorporar el debate político, serenidad, sosiego, desde la diferencia y la discrepancia. Muchas veces, bueno, pues con un tono político subido, pero nunca falta de respeto, cosa que sí estamos viendo en otros lados. Pero que no olvidemos que responde a una estrategia perfectamente orquestada de incorporar dosis casi de violencia verbal allí donde no se precisa la violencia verbal, todo lo contrario. Precisamos la dialéctica política como arma y elemento de confrontación, pero nunca esa cuestión. Y en muchos de los casos lo que se persigue es precisamente el desapego de la ciudadanía. Eso interesa a un sector de la política que está situado, sabemos dónde están situados, están en la derecha y la ultraderecha. Así que el Parlamento de Canarias, posiblemente también porque la ultraderecha aquí no tiene presencia y ojalá nunca la tenga, eso ha hecho que los debates sean más sosegados, más enriquecedores y por tanto sean también más eficientes para que la acción política llegue a quien tiene que llegar, que a la ciudadanía de Canarias. Lo vimos en la pandemia, aprobamos todos los decretos, no presentamos en la totalidad los presupuestos y aprobamos ese plan Reactiva que supuestamente iba a volver a reactivar las islas. Y yo pongo mi ejemplo, he presentado como más de 15 proposiciones no de ley y todas han sido aprobadas por unanimidad. Hoy mi grupo parlamentario vota a favor de la renta ciudadana y vota a favor de la ley del cambio climático. Por lo tanto, creo que hay diálogo, consenso, muchas veces se puede hacer más, muchas veces se puede hacer menos y cuando uno se equivoca tiene la posibilidad de pedir perdón, pero nunca he visto falta de respeto, nunca he visto esas imágenes que se dan en otros lados, pues casi descalificando de forma personal a algún diputado o diputada. Bueno, eso no es que lo diga yo, es que hay un reciente estudio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia que ha examinado estos 40 años en todos los parlamentos autonómicos y Canarias es el parlamento donde han sido aprobadas con mayor respaldo, es decir, donde más consenso ha habido en las leyes más relevantes, más importantes de toda España. Así que eso es una realidad. Yo creo que refleja el Parlamento cómo somos los canarios y las canarias. Somos personas, digamos, tranquilas, que sabemos dialogar, que forma parte de nuestra propia cultura el saber llegar a acuerdos, cada uno, digamos, conservando sus posiciones, pero forma un poco parte de nuestra cultura y los canarios básicamente somos personas educadas, somos personas amables y eso se transmite también en un parlamento que tiene sus momentos de tensión como es normal y hay, digamos, momentos de que el debate se intensifica, pero rara vez se traspasan las líneas de la educación y la cortesía parlamentaria. Y si sucede alguna vez, que es muy puntual, enseguida los propios diputados y diputadas son capaces de reconducir la situación sin que yo tenga como presidente que intervenir mucho más. Yo creo que tenemos la suerte además de que determinadas fuerzas políticas hoy todavía no tienen representación en el Parlamento de Canarias, que han venido a crispar la vida pública y sobre lo que hay que tener siempre el ojo puesto, porque la convivencia, que es el principal logro de una democracia, es la posibilidad de convivir en paz y que quienes opinan diferentes puedan ser capaces de sentarse y convivir pacíficamente, pues la convivencia se deteriora y se rompe muy fácilmente. A pesar de que podamos pensar que la convivencia democrática pueda estar consolidada, lo cierto es que se deteriora a toda velocidad. Hay ejemplos en la historia que lo dicen y no podemos caer en ese error ni tampoco menospreciar cuando esas situaciones se van produciendo. Hay que pararlas de forma inmediata y esperemos que Canarias no se contamine nunca
de ese mal ambiente, esa crispación que no conduce a nada, que de luego para los ciudadanos no es reconfortante ni sirve para resolver los problemas de las personas, pues que Canarias nunca se vea contaminada con ese mal ambiente democrático, ¿no?